En un experimento aleatorio, la frecuencia relativa asociada al suceso A, denotada por Fr, ¿verdad? Frecuencia de A, corresponde a la razón entre la frecuencia absoluta y la cantidad de veces que se realiza el experimento. ¿Se recuerdan lo que les dije hace un momento? Comentaba hace un momento de que nosotros en las tablas de distribución de frecuencias, nosotros lo que hacemos es que calculamos cada una de las frecuencias relativas dividida entre el total de observaciones, es decir, entre n. Y eso es lo que nos dice la interpretación frecuentista, que hay que dividir la cantidad de veces que ocurre A entre la cantidad de veces que se realiza el experimento, n. Una forma de calcular la probabilidad de un suceso es analizar la tendencia de la frecuencia relativa al repetir un experimento infinitas veces. Entonces, ¿de qué se trata la interpretación clásica? Nos dice, dos sucesos son equiprobables si tienen la misma probabilidad de ocurrencia. Por ejemplo, lanzar una moneda equilibrada que salga sello tiene la misma probabilidad de que salga cara. Es decir, nuevamente, aquí hacemos una división de la cantidad de casos favorables entre la cantidad de casos posibles, ¿verdad? Y esto es algo que nos lo debemos de aprender. Vean. Cuando nosotros vamos a calcular una probabilidad, de entrada nosotros tenemos que buscar cuáles son nuestros casos favorables y cuáles son todos nuestros casos posibles. En todo ejercicio de probabilidad, eso hay que identificar casos favorables y casos posibles, ¿verdad? ¿Se comprende esta idea? ¿Se comprende esto? En todo ejercicio de probabilidad hay que identificar los casos favorables entre los casos posibles. Casos favorables entre casos posibles. ¿Se comprende esto? Bueno, vamos a asumir entonces de que sí. Ok, veamos entonces un primer ejemplo. Se tienen 20 tarjetas numeradas correlativamente, del 1 al 20, en una bolsa no transparente. Sí. El espacio muestral, ¿verdad? En este caso son todas las numeritas que están en las tarjetas, cada uno de esos numeritos del 1 al 20, eso es nuestro espacio muestral, ¿verdad? Es decir, 20 números. Literal A, tenemos que definir nuestros casos favorables, estos que están acá. ¿Cuáles son nuestros casos favorables? Nuestros casos favorables, fíjense bien, son justamente esos casos que a nosotros nos interesa encontrar su probabilidad. Porque la primera pregunta nos dice, ¿cuál es la probabilidad de extraer un número par? ¿Cuál es la probabilidad de extraer un número par? ¿Verdad? Entonces, del listado de números que nosotros tenemos, ¿verdad? Este listado de numeritos que nosotros tenemos acá, ¿verdad? Estos 20 números, ¿verdad? Necesitamos identificar cuáles son los números pares y son justamente estos que van acá, ¿verdad? Entonces los pares son el 2, el 4, el 6, el 8, el 10, el 12, 14, 16, 18, 20. En total, entonces, ¿cuántos numeritos pares tenemos? Tenemos 10. ¿Qué es lo que nos dice el enfoque que estábamos viendo anteriormente? La interpretación frecuentista y la interpretación clásica. La cantidad de casos favorables dividido entre la cantidad de casos posibles. Entonces, mis casos favorables son 10. Estos son los que coloco arriba en el numerador. Y mis casos posibles son el total que existe en el espacio muestral. Es decir, 20, ¿verdad?
20. Quiere decir de que luego si nosotros hacemos la división 10 entre 20, eso es igual a 1/2, ¿verdad? ¿Qué significa entonces? De que la probabilidad de obtener un número par en este listado de 20 tarjetas, ¿verdad? Es igual a 0.50, es decir, es una probabilidad del 50%, ¿verdad? Ahora para el literal B. Para el literal B. Los casos favorables que tenemos, ¿cuáles son? Tenemos que identificar, miren, en la segunda pregunta que dice, extraer un múltiplo de 3. Ok. Entonces, con el múltiplo de 3, ¿cuáles son dentro de los números del 1 al 20? Los múltiplos de 3, pues son el 3, el 6, el 9, el 12, el 15 y el 18. Hasta ahí, ¿verdad? Porque es hasta 20 que tenemos que llegar. ¿Cuántos son en total? Son 6. Muy bien. Entonces nosotros dividimos 6 entre 20. 6 entre 20 es como que tengamos 3 sobre 10, ¿verdad? Es decir, de que si nosotros hacemos la división de 3 entre 10, ¿verdad? Al tomar una calculadora, tenemos que es 0.3. O sea, de que es una probabilidad del 30%. Es del 30% la probabilidad de que se obtenga un múltiplo de 3, ¿verdad? Bien, les dejo ese ejercicio en pantalla, ¿verdad? Para que lo copien, porque de esta forma similar vamos a resolver otros. Se los dejo en pantalla, lo copian y me confirman cuando lo hayan terminado de copiar para avanzar en la diapositiva. ¿Hola? Sí. Va, chévere. ¿Y está entendido? ¿Hay alguna duda? ¿Verdad que esos signos son los que se ocupan? ¿Perdón? La monoescritura, ¿verdad que ese es por el signo todo raro? Sí, ese justamente es. Ok, veamos un segundo ejemplo entonces. Se encuestaron a alumnos de enseñanza media de un colegio particular sobre las preferencias de los deportes que practican, entregándose las respuestas en la siguiente tabla. Vale. Ahora sí vamos con una tablita como las que construimos en la tutoría anterior. ¿Ve? Tenemos la columna de los deportes, la cantidad de alumnos que lo practican y su frecuencia relativa. Bien, tenemos como deportes fútbol, tenis, handball o balonmano, voleibol y otros, ¿ya? Y tenemos 120, 22, 38, 56, 14, ¿verdad? El tamaño de esta muestra, ¿de cuánto es? Veamos, simplemente lo que hay que hacer es pues realizar esta suma. Entonces, para saber el total, pues sumamos, ¿verdad? 120 más 22 más 38 más 56 más 14. O sea, de que son 250 en total. Entonces acá le vamos a colocar 250. Muy bien, ese es el total de alumnos. Listo. Ahora veamos. La frecuencia relativa. Si ustedes se acuerdan de la tutoría anterior, nosotros cómo era que la calculábamos. Lo que teníamos que hacer era dividir cada uno, ¿verdad? Cada uno de los elementos que estaban en la tabla entre el total. Por ejemplo, para este caso, lo vamos a escribir por acá en un ladito. La primera frecuencia relativa para fútbol es dividir 120 entre 250, ¿verdad? Y eso da un total de 0.48. Es así como tenemos esta primera frecuencia relativa. Para el tenis, la división de 22 entre 250. Y eso es 0.088, ¿verdad? Y así sucesivamente para los demás deportes. Entonces, ¿qué nos dice esta pregunta?
¿Qué es lo que hay que resolver? Si se escoge un alumno al azar, determine la probabilidad que practique tenis. Determine la probabilidad que practique tenis. Ok, la segunda pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de que un alumno no juegue tenis? Va, gracias. Entonces veamos. La probabilidad que practique tenis, ¿en cuál de estas filas nosotros la podemos identificar? O sea, va a ser la fila relacionada al tenis. ¿Cómo interpretamos esa probabilidad? ¿Cuál es la probabilidad entonces de que un alumno que nosotros elijamos aleatoriamente juegue tenis? Exacto, ¿verdad? Sería la opción 22, es decir, que su probabilidad sería de 0.088. Si esto lo multiplicamos por 100, quiere decir entonces de que la probabilidad es de 8.8, ¿verdad? Eso exactamente. Hola, perdón que me tuve que levantar un momentito. Me platicaron acerca del literal B. ¿Cómo lo podemos resolver? Y la frecuencia relativa sería igual a la probabilidad. Eso exactamente. Eso es. Esto que tenemos acá, El B se puede hacer de una manera, creo, ¿verdad? de una manera similar, exactamente, ¿verdad? Esto, la frecuencia relativa, Sumar las unas o sumar las otras, ¿verdad? es justamente el 8.8%, ¿ya? Bien, ¿cuál es la probabilidad? Entonces nos dice de que un alumno no juegue tenis, es decir, lo que hay que hacer es tomar todos los demás casos, o sea, los que juegan fútbol, los que juegan handball o balonmano, los que juegan voleibol y los que juegan otros, ¿verdad? Así que entonces eso podemos tomar. Si ya sabemos que del tenis son 22, pues entonces a 250 restémosle 22, ¿ya? Vamos a ponerle la probabilidad aquí de B, va a ser igual . Aquí colocamos 250 y aquí colocamos el 250 menos 22, o sea, 228, ¿verdad? Corríjame si me equivoco. Sí, 228. Ajá, 228 entre 250, ¿cuánto es? .91912. Ok, entonces esto es nosotros como que tengamos esto multiplicado por 100, es como que tengamos el 91.2%, esa es la probabilidad. O sea de que como son bien poquitas las personas que juegan tenis, la probabilidad que jueguen otro deporte es una probabilidad muy alta, ¿verdad? Que justamente si ustedes se fijan, esta probabilidad que está acá es la contraria de esta probabilidad que está aquí. Si hacemos la prueba y nosotros sumamos 91.2 más 8.8, tenemos el 100%. ¿Por qué? Porque entonces, si de tenis son 22 y de los demás deportes son 228, la suma de esos dos datos es 250, que corresponde a el n, ¿verdad? Al total. Entonces, puede verse en este ejemplo cómo es que una probabilidad es la complementaria de otra, de modo de que en todo experimento que ustedes hagan, ¿verdad? En toda probabilidad que ustedes estén calculando, eso hay que tener en cuenta, y es algo que está mencionado en el material de lectura de la plataforma, que nos dice que la suma de todas las probabilidades siempre debe ser 1. Siempre la suma de todas las probabilidades debe ser 1. O dicho de otra forma, las probabilidades que nosotros anotamos en forma de porcentaje, esas todo el tiempo deben sumar el 100%, ¿verdad? Eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Si las probabilidades no suman más de 1, está malo. Algún error hemos cometido, ¿verdad? Eso nos sirve como guía para saber si vamos haciendo las cosas bien o no. Muy bien, sigamos entonces. Las propiedades de las probabilidades que tenemos, fíjense que van ligadas a esta teoría de conjuntos, ¿verdad? Es necesario que le demos un repaso a esta parte. ¿Por qué? Porque se necesita para comprender
otras probabilidades para calcular. Entonces, vamos a definir algunos conceptos. Conjunto es una colección de elementos. Se denota con letras mayúsculas. El conjunto formado por todos los elementos, ¿verdad? En probabilidad, el universo es el espacio muestral, ¿verdad? El universo es el espacio muestral. Cardinalidad de un conjunto es la cantidad de elementos que tiene ese conjunto, la cantidad de elementos. Y complemento de A, ¿verdad? Es el conjunto formado por los elementos que no pertenecen a A. Veamos. Aquí tenemos el universo, que son todos los números desde el 1 hasta el 9. Bien. Tenemos el conjunto A, que está definido como los números impares, fíjense bien. 1, 3, 5 y 7, ¿verdad? Y 9 también. 1, 3, 5, 7 y 9, ¿ok? Entonces, a este conjunto se le llama A. ¿Y cuál es su cardinalidad? Su cardinalidad es 5. ¿Por qué? Porque 5 elementos tiene este conjunto A. El complemento de A. El complemento de A son los elementos que son parte del universo también, pero que no pertenecen a A. Es decir, lo contrario. El complemento de un conjunto es lo contrario de ese conjunto que estamos estudiando. Entonces, fíjense bien. Si los elementos del conjunto A son los números impares, ¿qué significa? ¿Qué es lo contrario de los números impares? Son los números pares. Entonces, por eso tenemos acá que el complemento de A es 2, 4, 6 y 8. ¿Vea? 2, 4, 6 y 8. Bien. Entonces, en base a esto, si nos fijamos en el ejemplo anterior, nosotros estábamos calculando la probabilidad del suceso de tenis, ¿verdad? El literal A. ¿Y cuál es entonces su complemento? Los estudiantes que no juegan tenis. Por eso calculamos su probabilidad contraria. Y les decía también que la suma de estas dos probabilidades tiene que dar el 100%, ¿verdad? Igual es acá en esta teoría que estamos estudiando. La suma de los elementos de A más los elementos del complemento de A dan entonces los elementos que pertenecen al universo, ¿verdad? Bien. Dicho de otra forma, A complemento son todos los elementos que no están en A. Pueden estar en B si quieren, pero no se encuentran en A y pertenecen al universo siempre, ¿verdad? La unión y la intersección de conjuntos corresponde a los conjuntos formados por los elementos que pertenecen a A o los elementos que pertenecen a B, y se denota como A, una U mayúscula, y B, es decir, de que metemos, como quien dice, en un solo guacal todos los elementos que pertenecen a A y todos los elementos que pertenecen a B. La intersección de los conjuntos A y B corresponden a los elementos que están simultáneamente en A y en B. Es decir, A intersectado B es como que la letra U mayúscula le hayamos dado vuelta, ¿verdad? A intersectado con B. ¿Y qué significa esto? Son los elementos que tienen en común. Los elementos que tienen en común nada más A y B, ¿verdad? Solo eso se toman en cuenta. Ok. La diferencia de A y B corresponde a los elementos que están en A y no están en B. ¿Ok? Es decir, de que es esta parte sombreada en el diagrama de Venn. Elementos que pertenecen a A, pero que no están en B. Es decir, solo, única y exclusivamente lo que pertenece a A. Bien. El principio de la suma o regla de la adición. Imaginemos entonces para este ejemplo que tenemos que lanzar un dado. El dado regular, ¿cuántos lados tiene? Tiene 6. Y están numerados desde el 1 hasta el 6, ¿verdad? Es decir, el espacio muestral es 6, ¿verdad? 6 elementos tiene. Definimos acá dos sucesos. El primero es obtener un número menor que 2. El segundo es obtener un número par. ¿Ok?
Empecemos entonces resolviendo eso, veamos. Si tenemos acá el espacio muestral, que son los numeritos desde el 1 hasta el 6, el suceso A nos dice obtener un número menor que 2. ¿Cuál es la probabilidad de obtener un número menor que 2? Es decir, la probabilidad de A. ¿Cuál es la probabilidad de obtener un número menor que 2? Para eso entonces, ¿hola? 1 de 6. Vamos a ver. Entonces, lo primero que podemos hacer, vean, para identificar si es 1 de 6, vamos a identificar, ¿verdad?, cuáles son los elementos que son menores que 2. Solamente tenemos el 1, como bien dice usted. Solo tiene un elemento. Entonces,